¿Qué pasa cuando las condiciones ambientales se ven afectadas? Cuando decimos afectada es que esa biomasa no va a tener ese requerimiento de oxígeno que necesita para poder metabolizar ese sustrato. ¿Qué pasa si tenemos deficiencia de nutrientes? Pues ese metabolismo no se va a dar. ¿Qué pasa si no tenemos la alcalinidad suficiente? Entonces no vamos a tener ese proceso de nitrificación. Aun cuando nosotros desde el punto de vista conceptual digamos de que mi sistema yo lo diseñé para un tiempo de retención biológico de 20, 15 días. Si usted no tiene la alcalinidad suficiente, ese proceso de nitrificación, esa conversión del amonio a nitrato no se te va a dar. Aunque tú tengas las condiciones de oxígeno, ese nivel de oxígeno requerido, ese nivel de oxígeno en tu reactor está en el orden de los 2 miligramos por litro. Pero si tú no tienes la alcalinidad, ese proceso no se da. Al igual, si usted tiene un proceso de acidificación, esa condición no se le va a dar. Aún usted haya colocado todos los elementos correspondientes. Se le consumió la alcalinidad y por lo tanto se le acidifica el sistema. Muchas veces yo hablo de la alcalinidad y he comentado en una serie de videos es la alcalinidad olvidada. No se da ese proceso. O al igual cuando tenemos un proceso de nitrificación y de denitrificación porque la norma me tiene un control de nitrógeno bastante bajo. Y entonces yo denitrifico y nitrifico. Pero resulta que llega un momento en el día donde la cantidad de sustrato no es suficiente para que ese proceso de reducción de nitrato a nitrógeno gas se dé a efecto, se lleve a cabo. Entonces, cuando hablamos de condiciones ambientales, tenemos que evaluar, tenemos que considerar esas variables y controlarlas, porque no nos concentremos en el diseño. Tenemos que considerar que las condiciones ambientales para mantener esa biomasa se mantengan de una manera tal donde no afecte la condición del efluente que usted necesita producir.